Bueno, muy bien. Finalizadas las audiencias testimoniales de hoy aquí en el Centro de Justicia Penal con el abogado defensor del señor Naratanzi y de la señora Raspo, el doctor Diego Magnil. Bueno, un poco a ver cómo después de 4 días de escuchar a los testigos, qué es lo que está apreciando, cuál es su consideración. Buen día y gracias por atendernos. Buen día. Confirmamos con la prueba testimonial y la prueba documental incorporada hasta el día de hoy, que como usted dice son 4 audiencias, resta solamente la de mañana que son pruebas de la defensa, con toda la prueba rendida por el Ministerio Público de la acusación entendemos que está probado aquello que dijimos en el acto de apertura de este juicio. ¿Qué dijimos? Que no existía delito y que obviamente si no existía delito no había responsabilidad penal alguna de parte de Naratanzi ni Raspo. Y que esto en realidad obedeció, o sea, toda la formación de este expediente obedeció estrictamente a una cuestión política que lamentablemente para la ciudadanía de Rufino y para los contribuyentes significó un dispendio de tiempo y de recursos. Es decir, durante 7 años van a ser. Esta causa ha tenido una vida y una vigencia que significó un derroche de recursos públicos. Y por otro lado significó tener a 2 personas absolutamente en forma injusta sometidas a un proceso penal. Pero tengo la absoluta confianza que con la prueba rendida ya y con la que queda de rendir el día de mañana, que reitero es prueba de la defensa, se probará definitivamente la tesis que les pongo, que es la inexistencia de delito. En las testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público, ¿ha encontrado usted que hay situaciones completamente contrapuestas en las declaraciones de algunos y de otros? Sí, se observa una clara y notoria tendencia a posicionar al intendente Naratanzi en un lugar que no estaba, por ejemplo, lo cual será oportunamente valorado por la defensa a la hora de determinar si eso es un simple error, cuestión de olvido, o significa la necesidad de que alguien investigue una posible comisión de delito de acción pública. ¿Y considera usted que el tiempo transcurrido puede haber afectado a la memoria de los testigos, tanto testigos de fiscalía como testigos de defensa? Siempre el paso del tiempo dificulta el recuerdo, eso es una cuestión objetiva. Pero usted tiene aquí que las mismas personas que vinieron y dieron una versión en esta audiencia de debate, en el 2023, ya habían sostenido lo mismo, por ejemplo, en el 2017. Con lo cual, o el 2016, no es creíble que en esos casos particulares que yo le estoy mencionando se trate de un problema de memoria, se trata de un problema de reiteración de un hecho que no existió. Usted mañana, digamos, la parte de la defensa va a presentar también testigos, personas y documentales. Ambas cosas, sí. Tengo testigos que van a ubicar al intendente en un lugar específico el día 29 de junio, que no es la ciudad de Rufino, y tenemos... el día de la apertura de los sobres. El día famoso de la apertura de los sobres, exactamente, miércoles 29 de junio del 2016. Y prueba testimonial y documental que va a acreditar una cuestión que la Fiscalía ha venido poniendo en cuestionamiento todo este tiempo, y que es si el intendente podía vivir con 20.000 pesos, que era lo que retiraba en aquel momento de su sueldo, de un sueldo de algo así de cerca de 90.000 pesos, retiraba 20.000 y el resto lo donaba al municipio. Ese cuestionamiento que se hizo respecto a si podía vivir con eso y si eso era una conducta ilícita, va a ser absolutamente denostado por la prueba contable, que va a dar cuenta, y creo que es algo de conocimiento público de la ciudadanía de Rufino, que el señor Naratanzi, previo al ejercicio de la función pública como concejal o como intendente, era y es una persona que se dedica a la actividad de productor agropecuario, ¿sí? Con lo cual eso lo reflejan sus presentaciones impositivas, sus declaraciones juradas de impuestos,
donde sistemáticamente, y hoy se probó con testimonios del señor jefe de la delegación de AFIP de Venado Tuerto, que en toda esta época que estamos hablando, es decir, 2015 inclusive, perdón, a 2019, sistemáticamente la TANSI pagó impuestos a las ganancias y pagó impuestos a los bienes personales. ¿Qué sería por esa otra actividad? Digamos que al haber en octubre del 2015 cedido las acciones de la empresa de transporte a sus familiares, digamos, el resto de sus ingresos, además del municipio, sería por la otra empresa y la otra actividad agropecuaria. Desde el punto de vista contable se va a explicar impositivo, uno tiene que computar el sueldo, el salario como intendente. Pero yo le diría que el 90 y pico % largo es su carácter de productor agropecuario. Sobre eso declara sus impuestos y sobre eso tributa. En un determinado momento, el primer fiscal que interviene en la causa, hoy juez, el doctor Clavero, pide una constatación, un ingreso para buscar pruebas, y se constata la famosa declaración jurada del sobre del intendente con papeles en blanco. Eso fue incorporado por Clavero a la causa, tengo entendido. ¿Eso constituye algún tipo de delito para usted? Considero que no, y en realidad eso es el fiscal que intervino lo considera una omisión maliciosa, porque no es delito no presentar declaraciones juradas. Lo que sería delito es cuando alguien omite, justamente como dice el tipo penal, con malicia, es decir, con una ultra intención de algo. Y nosotros sostenemos que eso absolutamente no está aprobado porque, reitero, en la presentación de la declaración jurada impositiva, que es muchísimo más exhaustiva de toda la actividad económica del señor Lattanzi, eso está no solo presentado, es público, por supuesto, amparado por secreto fiscal, pero si alguien quisiera saber cuál ha sido el nivel de actividad y cómo los papeles de trabajo que conllevaron a su declaración jurada impositiva de ganancias y de bienes personales, perfectamente se podría haber requerido. Y lamentablemente el doctor Clavero no lo hizo. El doctor Clavero hizo una mirada, una foto, un pantallazo absolutamente incompleto. Creo que si lo hubiera hecho no estaríamos acá. Bien, supongamos que, entendiendo lo que usted explica, doctor McNeil, no es un delito. Ahora, teniendo en cuenta que hay una ordenanza municipal, ¿no es una falta a la ley local que el propio intendente, que es el que tiene que hacer el resguardo de las leyes locales, haga esta especie de presentación de algo que no es? Porque, digamos, al presentar papeles en blanco es como querer omitir o, digamos, una especie de engaño al resto de la sociedad que ve que el intendente presenta en un sobre cerrado su declaración jurada, sus patrimonios, y resulta que no hay nada. En primer lugar, usted está dando por cierto algo que yo no convalido que sea cierto. Lo que yo le dije a usted es que se había incorporado como prueba. No de que... Discúlpeme la ignorancia. ¿A qué dice usted que yo doy por cierto? De que ese sobre sea de Lattanzi. Esa es una cuestión probatoria que se va a terminar de definir, todavía no está definida y que va a ser sujeto de valoración. No obstante lo cual, no evado su pregunta, no obstante lo cual... Entonces hagamos la pregunta en utopía. No obstante lo cual, no me corresponde a mí dar una opinión porque yo soy abogado y yo litigo en una defensa penal. No estamos hablando de un problema administrativo, porque si estuviéramos hablando de un problema administrativo, de una falta administrativa, como usted dice, y le aclaro que según lo que yo he recabado como defensa, ha habido numerosos incumplimientos de otros funcionarios en otros periodos de presentar la declaración jurada, porque la presentación de declaración jurada, y esto es bueno que la gente lo entienda, ¿para qué sirve? Sirve para saber si alguien se enriqueció en la función pública, porque a partir justamente de determinar qué informa un funcionario, qué declara bajo juramento que tiene, se sabe si durante el curso de su función acrecentó eventualmente su patrimonio y si ello es ilícito, porque acrecentarlo no es ilícito de por sí, sino el modo en que lo hizo. Pues bien, el doctor Clavero, con esa hipótesis,
que no era la hipótesis inicial de la investigación, es una hipótesis que agregó posteriormente, mucho tiempo después, en lo que yo considero que se llama una expedición de pesca. El doctor Clavero insinuó que había una posibilidad de enriquecimiento ilícito, pero esa insinuación ya se demostró en el expediente y en este juicio que fue solo una insinuación, es decir, no hizo absolutamente nada en pos de determinar si la TANSI se enriqueció o no ilícitamente, lo cual obviamente descarto desde ya, y la prueba más evidente son las declaraciones juradas impositivas a las cuales he hecho referencia. Le agradezco mucho estos minutos, doctor, muy amable de su parte. Un gusto. Bueno, el diálogo que tenemos con el abogado defensor de Abel Natalio Lattanzi y Marisol Raspo, el doctor Diego Magnil, aquí ya finalizada la cuarta jornada del juicio por el que estábamos comentando, por el juicio de la conocida causa de la licitación de las piedras.